Hola, buenos días con todos. Bueno, yo soy Valerie Radique, soy jefa de proyectos de Grupo Marriott y bueno, quiero darles la bienvenida y también agradecerles por estar aquí el día de hoy. No sé si algunos ya han estado, veo algunas caras conocidas que ya estuvieron en algunas charlas con nosotros, pero quiero comenzar contándoles un poquito de qué es Escuela de la Luz. ¿Qué le pasa? Gracias. Bueno, ¿qué es Escuela de la Luz y por qué nosotros lo creamos? La idea de nosotros es compartir ciertos conocimientos que nosotros tenemos con iluminación, de domótica, de energía sostenible, con ustedes, con estudiantes, con profesionales que están en este ámbito de la construcción, porque queremos que ustedes también vayan involucrándose en este mundo que muchas veces también desde la universidad no nos hacen conocer, no lo recibimos. Entonces nosotros como Grupo Marriott queremos compartir estos conocimientos, queremos que ustedes también conozcan quiénes somos, qué son los productos que ofrecemos y poco a poco poder trabajar en conjunto. ¿A quién va dirigido? Va dirigido justamente a estudiantes y a profesionales del medio de la construcción, diseño, arquitectura. Y bueno, nosotros tenemos 3 pilares claves que justamente son los productos que nosotros también ofrecemos aquí en Grupo Marriott. Primero es iluminación, segundo automatización y energía solar. Y estas charlas se van enfocadas justamente a estos 3 temas principales. Y la idea es complementar su formación, la idea es de que ustedes también participen en estas charlas y todas las preguntas que ustedes tengan nos pueden hacer. O sea, la idea es de que ustedes de aquí salgan y sientan de que aprendieron algo nuevo y de que tienen un apoyo por parte del Grupo Marriott para cualquier proyecto que venga en su futuro. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos justamente con esta presentación del día de hoy? Es identificar los requerimientos de control de sus clientes, resaltar los beneficios de la domótica para ser considerada en la etapa de diseño, aprender a coordinar un proyecto que integre soluciones de control y conocer las nuevas tendencias de control. Y la idea de la charla de hoy es justamente de que ustedes, bueno, el mundo está cambiando, el mundo todo el tiempo está avanzando en la tecnología y queremos que ustedes también ya entren en este mundo, comiencen a proponer en sus proyectos y en todo lo que está viniendo a futuro. Entonces con esto doy paso a Paul Vallejo, él es ingeniero, él es el jefe de línea de este producto, así que Paul, por favor, te doy paso a ti. Gracias, Valerie. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días con todos. Mi nombre es Paul Vallejo, como Valerie lo mencionó, soy jefe de producto de la marca Dexel. Esta es una marca que se especializa en todo lo que es control y automatización. Es parte del paraguas de la marca, de todo lo que es las marcas de Marriott. Y asimismo, como tenemos la línea de iluminación, tenemos la línea de domótica que se llama Dexel, pues, ¿no? Bueno, la presentación de hoy va a estar enfocada un poco a la parte, muy poco a lo que es el concepto general de domótica. Vamos a estar rompiendo un poco más los mitos de lo que es la domótica y su implementación en todos los proyectos residenciales, en todos los proyectos de iluminación. Existen muchísimos mitos, de hecho me gusta que sea interactiva. En cualquier momento que ustedes tengan alguna consulta, alguna duda o quieran acotar algo, sin ningún problema me pueden levantar la mano o interrumpir y lo conversamos, pues, ¿no? Un poco para entrar en contexto, nosotros al menos 1/3 del día pasamos fuera de nuestro hogar. En este tiempo nosotros requerimos saber o tener mucha más información de lo que está sucediendo en nuestro hogar. Cosas muy sencillas como haberte olvidado de poner el seguro en tu casa o no saber si apagaste o no la climatización, te hacen palpar que la necesidad de tener un hogar inteligente, te hacen palpar la necesidad de tener un hogar conectado. Nos estamos dando cuenta que esto ya no es o no se está convirtiendo en algo opcional. Mucha gente ya tiene la necesidad de tener domótica en sus hogares. Y esto obviamente va a cambiar con el tiempo. Para entender un poco más de lo que es la domótica, que seguramente ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado, seguramente ya han podido trabajar, es el conjunto de tecnologías y de protocolos de comunicación aplicados al control y automatización de una vivienda, local comercial, entre otros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de brindar mayor confort, optimizar el consumo energético y ofrecer mayor seguridad a los usuarios finales. ¿Qué podemos entonces hacer con la domótica? Si ya conocemos un poco el concepto general de lo que es domótica, ¿qué podemos hacer con la domótica? He enlistado un poco de las cosas que nosotros podemos hacer con la domótica. Obviamente, yo siempre digo, cuando visito un proyecto, cuando voy con Valerie, realmente no hay límites. El límite es la imaginación del cliente, lo que quiera controlar, las escenas que quiera hacer.
pero un poco para enlistarlas, nosotros podemos tener control de iluminación, encendido, apagado, dimerización, podemos tener control de climatización, podemos tener control de persianas, sistema de sensores, sistema de cámaras, controles de acceso, y obviamente todo esto desde un control local o desde un control remoto fuera de tu hogar. Hablamos de domótica cuando creamos ambientes inteligentes que generan interactividad entre el espacio y el usuario. Ahí hablamos de domótica. Un diseño inteligente. ¿Cuáles son los posibles, y esto les hago le hago una pregunta a ustedes, una pregunta abierta, cuáles son los posibles obstáculos que nos encontramos cuando queremos ofrecer o cuando ofrecemos la domótica a nuestros usuarios finales, a los clientes? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser obstáculos que nos encontramos? No se peleen. El presupuesto es el primerito, el precio. No sé, tal vez el desconocimiento de nosotros, aventurarnos en algo que no conocemos la domótica. Ya como que se leyeron las diapositivas. Segundo, son usuarios poco tecnológicos. Y el tercero, de hecho, es el que mencionaste, desconocimiento de la tecnología. O sea, alguien más que también se la haya leído ya. Bueno, por último, este desconocimiento nos hace pensar que estas instalaciones son muy complicadas. Y de hecho, los usuarios finales que la desconocen y nunca han tratado, prefieren evitar esa instalación complicada. Estos son los mitos que vamos a romper. De hecho, vamos a hablar muy brevemente de cada uno en las siguientes diapositivas. Presupuesto. El primerito que dijeron, el precio. Ustedes saben que no considerar domótica en la parte inicial, es decir, en el diseño, en la parte de diseño, probablemente te lleve a que el cliente gaste 2 veces más si quisiera implementar domótica una vez entregada la obra. ¿Esto aquí a qué se debe? O sea, ¿por qué gastar 2 veces más? ¿No? ¿Por qué? O sea, la domótica la tengo que simplemente hacer desde el inicio, ¿no la puedo hacer después? Sí, sí la puedes hacer después. ¿Pero por qué? Porque existen requerimientos en la parte eléctrica. Existen requerimientos en la parte de datos, es decir, en la parte de redes de datos. Y cuando tú ya entregas la obra, cuando ya completaste todo lo que debiste de hacer, obviamente van a requerir pequeñas adecuaciones en la parte de obra civil. Por ejemplo, no pasaste cable neutro, que son una de las cosas más básicas para los dispositivos de domótica, o no consideraste un punto de red, o no consideraste un punto de datos en donde va a ir un controlador. Todo eso puede hacer que tú gastes 2 veces más que si lo hubieras considerado en el diseño inicial. Puede que no implementes la domótica, puede que el cliente no la compre, pero solamente con considerarla, es decir, con considerar en el inicio estos requerimientos eléctricos, te pueden ahorrar, de hecho, costos en el futuro. Entrando también en la parte de presupuesto, es decir, en la parte de gastos, costos, precios, existen actualmente muchísimos tipos de tecnologías que no necesariamente son caros. O sea, la tecnología avanza y el avance de la tecnología va enfocado a 2 cosas. El primer enfoque es que sea muy, muy sencillo hacia el usuario final. Es decir, todos los sistemas, no solamente hablando de domóticas, todos los sistemas electrónicos, todos los sistemas con gestión de usuario van enfocados a su sencillez. Es decir, que sea mucho más fácil hacia el usuario final implementar o comandarlo, ¿no? Y el segundo es obviamente que los costos se reducen. Los costos se reducen, los materiales mejoran, la tecnología en sí mejora. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que actualmente ya no solamente existen protocolos o tecnologías cableadas como eran antes. Es decir, si nosotros antes hablamos de domótica, muy probablemente teníamos solamente protocolos cableados. Tecnologías cableadas, teníamos que centralizar, mandar ducterías, cable de control hacia todos los puntos de la casa que queríamos implementar. Actualmente ya no. Actualmente tenemos tecnología inalámbrica, es decir, protocolos de comunicación inalámbricos que nos van a permitir optimizar estos costos, reducir los costos, tanto en la instalación como en la parte de materiales. Estos dispositivos actualmente ya son muy económicos, o sea, puedes domotizar tu casa con un presupuesto muy, muy pequeño. Bueno, y este es un ejemplo de cuánto te tomaría en la parte de instalación si tú implementas tu proyecto con un sistema inalámbrico, 12 minutos a 72 minutos
recorrer todo un salón y poner toda la parte domótica con un sistema cableado. No digo que el sistema cableado sea malo, solo que cada sistema tiene o está destinado para cada proyecto. Es decir, hay proyectos en donde el sistema cableado va a ser mucho mejor implementarlo y hay otros que en el sistema inalámbrico va a ser lo más óptimo, pues, ¿no? Bueno, otra de las cosas y que los usuarios finales, nuestros clientes, nuestros futuros clientes probablemente desconozcan, es que yo puedo ahorrar energía con la domótica. Es decir, puedo optimizar el consumo de energía implementando domótica. El usuario final seguramente va a decir, no, yo voy a gastar en esto simplemente es un confort, a mí no me da pereza levantarme y prender 5 luminarias que están en mi jardín. No es solo eso. O sea, tú puedes optimizar el consumo de energía. ¿Y cómo? ¿Cómo la puedes optimizar? He enlistado muy pocas, pero en realidad existen muchísimas y de hecho después de esta charla vamos a dar un recorrido de todos nuestros productos que tenemos de domótica y les voy a explicar un poco más. Pero una de las cosas principales es que yo puedo programar el encendido y apagado de mis luminarias. Es tendencia, es a donde vamos. La mayoría de los proyectos inmobiliarios que nosotros trabajamos necesitan más iluminación. No más iluminación en cuestión a luxes que queremos implementar, sino más tacos, más circuitos de accionamiento. Antes seguramente iluminábamos nuestro jardín con solamente 2 accionamientos, 2 tipos de luminarias. Actualmente estamos hablando con más de 7, más de 8. Imagínate, si no tuvieras domótica, levantarte, prenderlas, antes de irte a acostar, apagarlas. O sea, esto es un problema. Sí, una pregunta. Sí, si te hackean el sistema, ¿qué pasa? Se vuelve loca la casa. Ya, ahorita eso es algo que no lo comenté, es algo bastante técnico. Todos los protocolos de comunicación están orientados a dar la seguridad de la información. O sea, hablando de nuestros productos, obedecen a una encriptación que impide que venga un hacker y te hackee tu casa, te hackee tus controladores y pueda tener el control, pues no. Pero nadie en el mundo está exento de que eso pase. De hecho, existen marcas mundialmente reconocidas como Ring y otras marcas que han sufrido estos ataques, ¿no? Pero permanentemente todas estas marcas, incluyendo Dexel, estamos perfeccionando este tipo de sistemas para impedir que esto suceda, pues no. Actualmente los protocolos de encriptación, los sistemas de encriptación que manejamos son bastante robustos y nos dan esa seguridad, pues no. Pero sí es una muy buena pregunta. Bueno, volviendo al tema de la parte de presupuesto, nosotros ¿cómo más podemos ahorrar? Podemos ahorrar utilizando sensores de presencia. Ustedes seguramente conocen un sensor muy similar, no es el mismo, es un sensor de movimiento. ¿Dónde más lo usan? Lo usan en las zonas donde no tienen mucho tránsito de personas, es decir, tal vez en los baños, tal vez en los pasillos. Un buen ejemplo, tú entras a un baño, tal vez, un buen ejemplo para diferenciar qué es un sensor de presencia y qué es un sensor de movimiento. No sé si les ha pasado que entran a un baño de un local comercial, se están lavando las manos, dándole la espalda al sensor y de la nada se apagan las luminarias. Este es un sensor de movimiento, porque el sensor ya no detectó movimiento tuyo y mandó a apagar las luminarias. Un sensor de presencia es totalmente diferente, es un sensor PIR que detecta la presencia, el calor del humano dentro de la sala y va a mantener prendidas las luminarias siempre y cuando haya alguien adentro, pues no. ¿Cómo también podemos optimizar el consumo de la energía? Podemos optimizarla utilizando sensores de luxes. Ya vamos a ver más adelante qué es esto de sensores de luxes o qué podemos hacer con un sensor de luxes. También podemos utilizar el control de climatización. La climatización, de hecho, en otra de las charlas que yo di, tiene un consumo muy importante en los hogares de toda la región de la costa, obviamente por el calor. En la parte de la sierra es el 7%, en la costa es más del 14%. Tipos de tecnología, como ya les había mencionado, voy a ahondar un poco más en este tema. Tenemos varios tipos de tecnologías. Nosotros como Marriott ofrecemos estos 2 tipos de tecnología. Tenemos tecnología cableada, es decir, con protocolos de comunicación cableados y protocolos de comunicación inalámbricos. ¿Cuál es la diferencia? Y ojo que no quiero decir que uno es peor, uno es mejor, es solamente que están destinados a diferentes tipos de proyectos. Sistemas inalámbricos, una de las principales cualidades es que el tiempo de instalación es menor, es muchísimo menor, como vimos en las diapositivas anteriores. Otro es que la configuración es muy sencilla, la configuración tanto del dispositivo como la configuración de escenas es relativamente sencillo. Y otro es que permite configuraciones tradicionales, y vamos a ver más adelante qué es una configuración tradicional,
Permite Light Lining Control, es decir, yo puedo controlar cada luminaria, como puedo controlar un conjunto de luminarias, ya lo vamos a ver más adelante también, y puedo tener configuraciones centralizadas, es decir, como un panel central, como lo hacíamos con protocolos de comunicación cableados, o como sistemas cableados. A diferencia de los sistemas cableados, que nos toman un poco más de tiempo en la parte de instalación, obviamente, porque tenemos que recorrer con cables de control hacia todos los dispositivos finales, tenemos en su mayoría, puedo decir que más de un 90% son protocolos cerrados, es decir, aquel que es dueño de un controlador cableado probablemente solo vaya a funcionar con ese tipo de protocolos y esté limitado. Y permite configuraciones centralizadas, es decir, que en este tipo de sistemas cableados va a ser menos probable que tú puedas conectar dispositivos domóticos a lo largo de todo el salón, sino que vas a necesitar un panel de control general donde vas a conectar todos estos dispositivos domóticos. Bueno, como consideraciones para un diseño, es decir, el día de mañana nosotros vamos a tener que salir a campo, vamos a tener que vender nuestro proyecto, vamos a tener que venderlo con domótica y simplemente no sabemos cómo empezar, no sabemos qué ofrecer, no sabemos qué hacer. Como primer punto, mi recomendación, esta es una recomendación de nosotros como profesionales en el campo, es listar los requerimientos de control que tiene el usuario final. Esto es algo que muchas veces lo omitimos. Es decir, nosotros ya afrontamos esto día a día y queremos ofrecer lo que usualmente ofrecemos, y no es así. O sea, nosotros tenemos que primero escuchar el usuario final. ¿Cuál es el requerimiento que tiene ese usuario final con respecto a la parte de control, con respecto a la parte de automatización? Y enlistarlos, porque puede ser muy sencillo. O sea, ustedes pueden creer que solamente, quiero controlar mi cocina, quiero controlar mi patio, quiero controlar mi jardín. No es tan sencillo. Dentro de todo lo que es iluminación, mucho más que el encendido y el apagado, es más importante los controles cuando se habla de dimerización, porque existen dispositivos diferentes para el control de dimerización. Entonces, ¿a qué me refiero con listar los requerimientos de los usuarios finales? Es decir, me siento con mi cliente y le digo, bueno, tú en tu jardín o tú en tu sala, aparte de controlarla, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres dimerizarla? ¿Quieres jugar con la luz natural que entra a tu sala? Para obviamente optimizar el consumo energético. ¿Quieres dimerizar ciertas luminarias? Dime qué zonas quieres accionar en conjunto. Quiero que se prenda todo mi jardín con las luces de palmera, se me ocurre, no sé. Entonces, este primer punto es el más importante y no tenemos que olvidarlo nunca. Como segundo punto, el mapeo de dispositivos domóticos los que vamos a usar dependiendo del tipo de carga. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, se enlaza también con el punto 1. Cuando nosotros hablamos de control de dimerización, es un dispositivo diferente. Es decir, hay veces que está embebido el dispositivo de encendido y apagado con el dispositivo de control de dimerización, pero en su gran mayoría son dos dispositivos diferentes. Entonces me va a tocar mapear, me va a tocar coger mi plano, mapearlos en dónde los voy a poner, porque esto va a ser una gran ayuda para la parte eléctrica o la parte del comisionamiento, que es la parte final, pues, ¿no? Como tercer punto tenemos la evaluación de cobertura de los equipos domóticos. ¿Qué quiero decir con este punto? Nosotros sabemos que existen dos tipos de sistemas, el inalámbrico y el cableado. El cableado no me preocupo por la cobertura porque todo va a viajar por un conductor, toda la comunicación va a viajar por un cable. Probablemente me vaya a preocupar la longitud de ese cable y del costo de ese cable, pero no de la cobertura inalámbrica. Entonces, este punto va relacionado más a lo que es la cobertura inalámbrica. En ese caso, nosotros vamos a tener diferentes tecnologías. Si hablamos de la más común, de la más económica, de la primera gama que tenemos para ofrecer con domótica, es la gama Wi-Fi. Es la gama más sencilla. Si alguien quiere domotizar ciertas áreas muy específicas, lo podemos hacer con productos Wi-Fi. Y aquí sí nos tenemos que preocupar de la parte de cobertura, porque si nosotros ponemos un dispositivo Wi-Fi fuera de cobertura del Wi-Fi del usuario final, simplemente nunca se va a conectar. Nunca lo vamos a tener en línea. Como siguiente punto es el levantamiento de los requerimientos eléctricos. ¿Por qué lo ponemos en ese lado? Porque una vez que tú ya identificaste dónde vas a usar estos dispositivos,
te va a tocar identificar qué requerimientos tienes que levantarle a los contratistas eléctricos, a la parte eléctrica. Porque obviamente no solamente vamos a poner el módulo ahí, no solamente vamos a poner el controlador ahí. Vamos a tener que decirle, ¿sabes qué? Aquí en este punto voy a necesitar un punto de red, voy a necesitar línea, voy a necesitar neutro, voy a necesitar cables de control, de dimerización. Entonces, todo eso lo levantamos una vez que ya hayamos plasmado en el plano los dispositivos a usar. Como quinto punto, la identificación de los puntos de datos. Nosotros cuando usamos dispositivos inalámbricos, que no sean Wi-Fi obviamente, vamos a usar un tipo de controladores, son unos controladores que te van a permitir conectarte y comunicarte con todos los dispositivos periféricos que coloques. Este controlador lo vamos a colocar en zonas centralizadas, va a tener su radio de cobertura y vamos a necesitar un punto de datos porque vamos a tener que interconectar todos estos controladores. Ya los vamos a ver más adelante, les voy a indicar los tipos de controladores que tenemos y los van a poder ver, pues, ¿no? Y obviamente el último punto es la presentación del diseño final. Este diseño que ustedes hagan no solamente les va a servir para los eléctricos se los van a agradecer, también les va a servir para los que vayan a hacer el comisionamiento, es decir, los que van a hacer la configuración de los equipos. Es muy importante seguir estos pasos para poder tener un buen diseño final, pues, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna consulta hasta lo que va de aquí. Sí. No, hay muchísimas tecnologías, te puedo decir algunas, por ejemplo, podemos trabajar con Wi-Fi, podemos trabajar con Bluetooth SIGMesh, podemos trabajar con Zigbee, existen otros tipos de protocolos de comunicación que ya no son más residenciales, sino ya van para proyectos comerciales, tal vez para proyectos de iluminación pública como son Sigfox, existen muchísimos. Ajá. Pero acá nosotros como Marriott, bueno, trabajamos con algunos, trabajamos por ejemplo en cableados, trabajamos con KNX, en inalámbricos trabajamos con Wi-Fi, con Zigbee 3.0, trabajamos con Z-Wave, trabajamos con Bluetooth SIGMesh, entonces tenemos una amplia gama de productos domóticos, pues, ¿no? Pero muy buena la consulta. Ok, un poco para comentarles las nuevas tendencias de control. A nosotros nos gusta estar empapados de lo que es control, automatización y de las nuevas tendencias. De hecho, en una de las ferias de iluminación que nosotros asistimos a Las Vegas, nos dimos cuenta de que la gran mayoría de sistemas de comunicación para proyectos ya no residenciales, sino proyectos comerciales un poco mayores, ya no van solamente destinados a los protocolos de comunicación que conocíamos, sino que se iban a otros protocolos de comunicación. Como es este el caso, se van hacia Bluetooth SIGMesh. ¿Y a qué va orientado? Estos sistemas de comunicación, estos sistemas de domótica van orientados al control y enfocados al control únicamente de la iluminación y la optimización de los recursos energéticos. Aquí damos una introducción a lo que les mencioné en las diapositivas anteriores, a lo que es el LLLC o lo que está sobre eso, que son los Network Lining Controls, los NLC, lo que nos va a permitir hacer este tipo de sistemas que, bueno, como primer punto están dirigidos, como ya les comenté, a proyectos a mayor escala, con tecnologías y productos orientados al control único de la iluminación y de la optimización de los recursos energéticos. Capaces sí de poderse integrar a un BMS. No sé si alguien ya ha escuchado qué es un BMS. BMS es Building Management System. Lo que tratamos de hacer es dividir las cosas, divide y vencerás. Todo lo que sea iluminación lo queremos controlar con un sistema de control específico para iluminación. Todo lo que sea sistemas de climatización va a estar controlado con protocolos específicos para sistemas de climatización. Todo lo que sea sistemas contra incendio aparte, todo lo que sea sistemas de sensores aparte, todo lo que sea sistemas de seguridad o CCTV o circuitos de televisión cerrada aparte. Un BMS lo que hace es englobar, o sea, coger a todos ellos y englobarlos en un solo sistema de control. Eso se llama BMS. Que obviamente eso ya no lo vemos en residencias, lo vemos ya en proyectos comerciales, o sea, proyectos a mayor escala. Como segundo punto, este control de iluminación se ha expandido muchísimo, o sea, no este control, de hecho los otros controles de iluminación
han permitido que el avance de la tecnología llegue a este punto. Esto es lo que estamos viviendo ahora, permitiéndoles así funcionar estos sistemas sin la necesidad de un controlador. ¿Y qué ganamos con eso? O sea, antes la gran mayoría de sistemas que no funcionaban bajo Wi-Fi, sino bajo otros protocolos de comunicación, necesitaban un controlador. Que no es malo. En la residencia probablemente no te genere un riesgo mayor. Pero en la parte comercial puede que sí sea un problema, porque si este controlador se va fuera de línea o sale de un estado conectado, todos los demás dispositivos que estén conectados se van fuera de línea. Es decir, al usuario de ese edificio, al usuario de esa empresa, no va a tener gestión de sus luminarias. Imagínense el problema. Entonces, este tipo de sistemas nos ha permitido ya que el control sea directo con los dispositivos de control locales, como pueden ser interruptores o botoneras, y directo hacia el terminal o hacia la computadora de gestión del usuario final. Es decir, no necesita pasar por un controlador. Y así evadimos el problema o el riesgo de perder conexión del gateway por estar fuera de línea. Esto de acá abajo es simplemente un ejemplo de lo que les estaba comentando. Este aquí sería mi celular o mi terminal, o puede ser una laptop. Y yo voy a estarme conectando directamente a las luminarias, a todas las zonas de control que tengan, o si son a través de un sensor de presencia, un sensor de ocupación o un sensor de luxes, yo voy a conectarme directamente hacia ellos sin pasar por un controlador. Aquí no hay un controlador. Bueno, como les dije hace 2 diapositivas, les dije que este sistema de control va orientado a la optimización de recursos energéticos. Como primer punto que nos permite optimizar este consumo de energía son los sensores de ocupación. Es decir, en los proyectos comerciales que nosotros vayamos a ofrecer domótica, nos vamos a dar cuenta que va a haber un horario, va a haber un determinado horario donde vamos a tener la mayor incidencia de personas que van a estar trabajando. Probablemente en estas oficinas, si les doy el ejemplo, va a ser de 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Entonces, yo puedo colocar en todas esas zonas de trabajo distintos sensores de ocupación para que después de ese horario todas las luminarias se apaguen automáticamente y se encienda el sensor de ocupación. Es decir, empiece a trabajar el sensor de ocupación. Cosa que si alguna persona que le gusta trabajar fuera del horario regular se llega a quedar en oficina, no se quede sin iluminación, sino que se mantenga encendida esa área de trabajo. Y probablemente aquí, si ustedes ya conocen las instalaciones, nuestras áreas de trabajo son relativamente grandes, no son pequeñas, no son cubículos pequeños. Implementando lo que era el NLC o el Network Lighting Control a una escala de LLC, o sea, de control por luminaria, yo puedo poner sensores en puntos estratégicos para que se enciendan luminarias de solo esa zona. Y optimizamos mucho más el consumo de la energía. No sé si está claro lo que les mencioné, si tal vez los confundí un poco. Si ponemos el ejemplo en este salón, si yo quisiera, nos imaginamos que esto no es un salón, que esto es una sala de trabajo, una oficina, donde están varios escritorios de varias personas. Yo puedo colocar sensores en puntos estratégicos y hacer que esos sensores únicamente activen o trigueen ciertas luminarias. Porque no voy a encender todo el salón, probablemente la parte de atrás la voy a desperdiciar, entonces quiero encender solamente las luminarias en donde sense ocupación este sensor. De esta manera nosotros podemos tener un ahorro o podemos optimizar el consumo de energía hasta un 40%. Bueno, este es un concepto bastante interesante que nosotros lo aprendimos en una de estas ferias de iluminación a las que asistimos, como les mencioné, Daylight Harvesting. No sé si alguna vez lo han escuchado, no sé si alguna vez han trabajado con ello. ¿A qué hago referencia con Daylight Harvesting? De hecho, así se llama el sistema. Nosotros en la mayoría de proyectos vamos a tener influencia de luz natural. De hecho, en los diseños que ustedes trabajen, en la mayoría de ellos van a tener ventanas. Las ventanas es un ingreso de la iluminación natural hacia adentro de su proyecto, pues no. ¿Se han preguntado por qué nosotros necesitamos que la iluminación de ese proyecto esté siempre al 100% si tenemos iluminación natural? Si tal vez en los momentos de mayor incidencia de luz, ¿por qué tendríamos que tener esta iluminación siempre al 100%? Ahí es donde entra este tipo de sistemas para ayudarnos en la optimización de estos recursos energéticos
y dimerizar estas luminarias en estas zonas donde van a tener influencia de luz natural. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos gracias al sensor de luxes que lo vimos hace un momento, y de hecho lo vamos a ver ya mismo en una de las salas que tenemos acá. Nosotros colocamos un sensor de luxes en ese salón y él va a medir, mediante una histéresis, va a estar siempre midiendo la luz natural que ingresa y va a dimerizar las luminarias para que tú puedas garantizar una cierta cantidad de luxes en una determinada superficie. Es decir, yo configuro el sistema, o ustedes me dicen, ¿sabes qué, Paul? Tú que me estás ofreciendo domótica, necesito que en este salón tengamos siempre como mínimo 500 luxes. Entonces yo configuro este sensor de luxes para que él, sumando la luz natural con la luz artificial que tenemos adentro, dé 500 luxes en un determinado punto. Esto se puede hacer. De esta manera nosotros podemos ahorrar entre un 5 y un 25% del consumo de energía. Como último punto, dentro de este tipo de sistemas que implementan NLC, es muy importante que ofrezcan una plataforma de control, una plataforma de medición. No solo de control, una plataforma de medición de la energía. Porque sí, muy chévere, tú me vendes la idea de que me vas a optimizar, de que me vas a reducir los gastos de energía, pero ¿cómo la mido? ¿Me toca a mí comprar un sistema aparte para la medición? No. Es muy importante que este tipo de sistemas, este tipo de módulos, tengan medidores adentro que te permitan ver este ahorro. En el sistema que nosotros ofrecemos, obviamente también tenemos esta plataforma, y lo vamos a ver más adelante, en donde vamos a ver que las luminarias, que los salones o las salas no van a tener una constante. Si yo enciendo una luminaria que no se dimeriza, en el consumo de energía nosotros vamos a ver una constante, vamos a ver una línea. Esa luminaria va a estar consumiendo siempre su capacidad, es decir, si la luminaria es de 10 vatios, si es de 15 vatios, si es de 100 vatios, 150, vamos a ver que va a consumir lo mismo. Pero si yo coloco un sensor de luxes y lo configuro para que trabaje como Daylight Harvesting, vamos a ver que esto va a estar bajando, va a estar subiendo, dependiendo de la influencia de luz natural en esa área, pues, ¿no? Vamos a ver un video en donde es un resumen de todo lo que les comenté, pues, ¿no? Lo tienes que pasar acá. Bueno, como vimos ahí, ese es un resumen de lo que podemos hacer con este tipo de sistemas. Más adelante nos van a acompañar al recorrido de todo lo que es, todas nuestras exhibiciones que hicimos. Les queríamos nada más comentar un poco más de lo que es todo este sistema de Escuela de la Luz, qué es lo que nosotros ofrecemos, qué es lo que ganamos como beneficio, lo que es Escuela de la Luz. Vas a tener todos estos beneficios. Acceso a la información actualizada y lo que esté en tendencia. De hecho, ya vimos uno. Ahorita estamos hablando de todo lo que es control, todo lo que es automatización. Soporte para tus proyectos de diseño. Nosotros vamos a poder estar ofreciéndoles este tipo de soportes a ustedes. Certificados de asistencia para resaltar tu trayectoria profesional. Y oportunidades de colaboración y crecimiento profesional. De hecho, este es uno de los capítulos que vamos a tener. Espero yo acompañarlos después, porque es una parte introductoria, es decir, nosotros tenemos muchísimos más tipos de sistemas de control. Existen sistemas de control cableados y, como les dije, muchísimas más tipos de productos que nosotros ofrecemos.
Nos pueden, y los invito de hecho que nos sigan en las redes sociales, pueden leer el QR y nos pueden seguir. Esto sí, o sea, estos son Smart. O sea, de hecho usted si quiere los puede configurar o no. Claro, los míos son iOS, pero no son Smart. Ya, eso solamente es la placa Claro, táctil. pero ahora, por ejemplo, ya me toca cambiar a Smart. Porque Ya, claro. ya es Ahí lo que puede hacer es, como le dije, o sea, tener varios usuarios. Por ejemplo, si hay una persona que trabaja con usted y no le quiere dar el acceso total, solo le da el acceso a ciertos dispositivos. O para combatir eso, nosotros también, esta familia recién nos llegó, tenemos estos acá son los controladores que les mencioné en la reunión. Estos controladores son Zigbee, esta tecnología es Zigbee, y la ventaja es que trabaja con todos los demás productos que tenemos dentro de la familia domótica. O sea, trabaja con Wi-Fi, trabaja con nuestras cerraduras Smart, trabaja con las cámaras, y eso ¿qué nos permite? Nos permite poder hacer escenas entre dispositivos. Supongamos, yo tengo una cámara de seguridad en el pasillo, pero no solamente quiero que me alerte cuando alguien entra al pasillo, quiero tratar de disuadirlo de alguna manera. Entonces quiero que me encienda una luz cuando la cámara detecte movimiento. Entonces esto lo podemos hacer gracias a que todo este sistema trabaja dentro de una misma aplicación y esas escenas pueden trabajar en conjunto, pues no. Entonces la parte de acá, por ejemplo, tenemos este panel que les mencionaba. Si tal vez alguien trabaja en nuestra casa y nosotros no queremos darle la gestión desde el teléfono, porque obviamente es muy inseguro, nosotros podemos colocar este tipo de controladores o de paneles centralizados y desde aquí que esas personas puedan tener gestión de esos dispositivos. Entonces, ella no va a sacar su teléfono y va a tener el control de su casa, sino que solamente desde el control local, desde este panel, pues no. Por ejemplo, acá podemos prender, apagar el árbol que tienen ahí atrás. Eso está completamente inalámbrico, no hay ningún cable que pase de aquí hacia el árbol. Es decir, no tenemos ese problema de que si tenemos o no ductería entre esas luminarias. Podemos controlar muchísimas más cosas. No sé qué nombres tienen puestos acá, pero por ejemplo aquí estoy accionando luminarias de otro lado. Todo esto que vemos acá está domotizado. Hasta cosas más sencillas como focos Smart, como por ejemplo el foco de acá. Si quisiera cambiarle la temperatura de color, dimerizarlo. Entonces todo lo podemos controlar desde acá. Y también, como les dije, trabajar con otro tipo de sistemas, pues, ¿no? Como por ejemplo el sistema Wi-Fi, que es el sistema de gama de entrada, el sistema más económico, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? También tenemos módulos. Estos son los módulos de control de los que les comentaba. No sé si lo quieren ver. Estos módulos aquí están diseñados para ir dentro de los cajetines. Es decir, en los cajetines 4x2, realmente nosotros cuando estamos en la etapa de diseño recomendamos usar 4x4 por cuestión de espacio. Y nosotros colocamos estos módulos adentro de estos cajetines. Están diseñados para eso. Y esto de aquí hace inteligente un switch o un interruptor normal. Un interruptor no inteligente. Lo hace inteligente. Y se comunica con este tipo de controladores. Con este, que es un controlador con panel, o con el de acá, que es un controlador normal. Este aquí necesita punto de red, como les dije, en la parte de diseño, en el requerimiento. Si nosotros vamos a poner uno de estos centralizado, necesitamos a la parte eléctrica decirles que nos dejen un punto de datos en ese lugar, pues no. Y el de acá es netamente Wi-Fi. Acá atrás solamente encontramos dos cables, la línea y el neutro, más nada. De ahí él se comunica de manera inalámbrica con todo, tanto con los módulos como con los demás productos que están regados acá, pues no. Una pregunta, el alcance Sí. de la señal. Esa es muy buena pregunta. Tenemos dos diferentes cosas. En Wi-Fi va a siempre depender del Wi-Fi o del router de tu casa, que usualmente los routers más comunes va a estar alrededor de unos 12 metros con paredes. Hay routers menos potentes que su cobertura es más reducida, pues no. Pero son estos dispositivos que se comunican directamente al router. Los de acá, que se comunican con nuestros controladores, va de la mano, va de 10 a 12 metros la cobertura. Pero va a depender mucho del grosor de las paredes, quienes son los factores atenuantes, las paredes, vegetación, todo eso me puede atenuar la señal inalámbrica. En este caso, estamos trabajando con la misma frecuencia, pero si tenemos mucha vegetación, si tenemos paredes muy gruesas o partes metálicas, me van a servir de obstrucción, pues no. Para acá no, esta es armamos una red Zigbee. Para la acá sí, es una red Wi-Fi, pero se comunica directamente a tu router. Por ejemplo, desde ahí se enlaza. Por ejemplo, estos están conectados al router que ven ahí en el centro. Y todos los demás dispositivos Wi-Fi que están regados en las exhibiciones también están conectados a ese router. Correcto.
Correcto, exactamente, exactamente. O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Te puedes ir con tu teléfono, hay programas tester de red, tú te vas a todos los puntos donde quieras conectar esos dispositivos y pruebas cómo está tu cobertura de red ahí, pues no. En cambio los de acá no, los de acá se comunican directamente al controlador y todo el control es local. Otra de las ventajas que existe y que de hecho es muy importante porque las escenas, muy importante en la domótica son las escenas de control. O sea, la domótica, como les dije, trata de buscar el bienestar, el confort. ¿Y qué pasa si se va el internet con productos Wi-Fi? Ellos están conectados directamente a la nube. Si se va el internet, tú pierdes las escenas de control hasta que regrese tu internet. Ya, eso quiere decir que si yo configuré que mi patio y mi jardín se prendan automáticamente a las 7 de la noche, si no hay internet en ese lapso de tiempo, ellos no las van a prender. Porque todo está alojado en la nube. Es muy diferente con el control Zigbee porque estos dispositivos tienen el control local. La memoria está local, está acá. Inclusive si ustedes perdieron el internet, ellos van a seguir accionando las escenas de control, porque el control está local. Por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tan frecuentes o qué respaldo tendría en caso de cortes de energía? Me refiero a la desprogramación, porque al ser algo smart, tiende a que en algún momento se desprograme, se desconfigure. O sea, ¿hay algún tipo de asistencia en ese aspecto para crear Sí. una porque Claro, es súper importante eso, porque los dispositivos no se desprograman. Tienen una memoria interna que te permite guardar la última programación, pero es una memoria muy pequeña, que te sirve para estos cortes de luz, pues no. Pero en el caso de que algún dispositivo se llegase a desprogramar porque cambió algo en tu red, acuérdense que los dispositivos Wi-Fi, tú le dices mi red se llama tal y mi contraseña se llama tal. Si tu red llega a cambiar, él ya la desconoce, él ya se pierde completamente. Nosotros como Marriott sí ofrecemos el servicio de visita y de reconfiguración en el caso que tú tengas eso ahí, pues no. Pero regularmente no se desprograman porque tienen una pequeña memoria interna que les permite guardar la configuración final.